El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:59, gracias por la sintonía. Establezco ahora mismo contacto con la investigadora y activista Yomaira Gavilanes. Ella nos atiende justamente para conversar un poquito y quiero pedir una reacción respecto de esta posibilidad de que el gobierno, como ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas anoche, como lo hizo hace un par de semanas, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que el gobierno elimine o tome una decisión sobre los subsidios. Las declaraciones de las últimas 2 semanas hablan de eliminación, ya no hablan de focalización. Y claro, lo que hemos señalado en este espacio desde octubre es que se entendía que cualquier decisión que tome el gobierno sobre los subsidios y sobre los combustibles estaría atada a un diálogo previo, cosa que no ha ocurrido. Había un acuerdo de gobernabilidad firmado en noviembre del 2018 que de lo que conocemos no se ha logrado cumplir. Y Yomaira nos puede comentar un poquito de detalles sobre el cumplimiento o no de ese acuerdo de gobernabilidad. ¿Cómo le va, Yomaira? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias Fabricio, gracias a todos quienes nos escuchan. Y sí, efectivamente existe un acuerdo de gobernabilidad que no fue, que nunca se cumplió. Simplemente fue usado como una plataforma política por este gobierno y por sus autoridades, y que a raíz de que no se ha cumplido, en realidad no tienen la legitimidad, al menos el ministro de Finanzas, para evidentemente seguir en funciones, más allá de las decisiones que él ha tomado, que sabemos que son las peores y que son erróneas. Correcto. Ese acuerdo se firmó en 2018. ¿Hubo instalación de mesas? ¿Se instalaron mesas de diálogo? ¿Hubo algún tipo de compromisos adquiridos? ¿Cómo se desarrolló este diálogo en función del acuerdo? A ver, claro, fue un acuerdo que en realidad no ha servido. De hecho, se ha denunciado que este acuerdo fue, como te decía, usado como plataforma política para perpetuarse en el poder. Hemos denunciado esto desde la Mesa de la Sociedad y Democracia desde hace más de un año, a raíz de que no se han cumplido con las demandas y con lo que se firmó en el acuerdo desde la Mesa de la Sociedad y Democracia. Y ahí vemos el incumplimiento a la ley amazónica, vemos también que no se cumple con lo que se había requerido, que era el porcentaje a las empresas que estén en paraísos fiscales. Hemos visto varias cosas, ¿no?, que no se cumplieron y que evidentemente los actores que firmaron este acuerdo fueron simplemente usados por este gobierno, y como ya es de costumbre, la mentira se ha hecho política pública, y evidentemente eso es lo que queremos ahora nuevamente recalcar, y que se conozca que el pedido del juicio político al señor Martínez no es de recién, es un pedido que parte de organizaciones sociales e incluso de instituciones que desde hace un año atrás, un poco más, ni siquiera han recibido el presupuesto para cancelar sueldos. Por ejemplo, tenemos el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que conocen muy bien, que fue posicionado el 13 de junio del 2019, que fue vulnerado todos sus derechos como institución, atentando a la institución, cuando el ministro Martínez no destinó los fondos para pagar sueldos. Y de hecho, hay gente que todavía, dentro de sus funciones, ni siquiera ha sido cancelada los sueldos. Tenemos el caso de la Defensoría del Pueblo también, que evidentemente también se politizó tanto este hecho antes de octubre, que no se destinaron los fondos, y obviamente lo que estaban haciendo se veía un tema muy sensible, de llegar incluso a un chantaje a las instituciones por politiquería. Entonces, son posiciones que no son de recién, son cosas que han pasado ya, y ahora vemos que ha desencadenado en un pago de 320 millones de los bonos, en donde se visualizó a los posibles tenedores de la deuda. Entonces, estamos hablando de una ilegitimidad por parte de este ministro para, primero, cumplir con lo que se acordaba. Ahora lo vemos ayer en una
campaña prácticamente de lucha contra la corrupción. Bueno, pues si tiene la mínima intención de luchar contra la corrupción, primero que no deje de cortar el presupuesto a sectores vitales del Estado, como la salud, como la educación, como la seguridad social. ¿Usted cree que, Yomaira Gavilanes, usted cree que hay en este momento causales para llevar a juicio político al señor ministro de Economía y Finanzas? En esta semana la Comisión de Educación aprobó una moción para impulsar ese enjuiciamiento político, pero claro, no es como se publicó, como se le hizo creer a un segmento de la sociedad de que ya iba a haber juicio político. Esto tiene que ser parte de un proceso. Pero ¿usted ve que ahora sí hay el escenario para que eventualmente la Asamblea interpele, enjuicie políticamente al ministro de Finanzas? Claro que sí, claro que sí. Evidentemente hay todas las causales y no son de recién. Efectivamente hay un incumplimiento de funciones. Hemos visto que ha prevalecido más intereses económicos personales por encima de las necesidades como tal del Estado, como es la salud, como es la educación. Ahora vemos también que el recorte que se hace en educación evidentemente cae en un cumplimiento de funciones que está establecido en el numeral 2 del artículo 162 y 355 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley de Educación Superior. Por esa razón es evidente que el ministro tiene un incumplimiento de funciones y de hecho ya los motivos para el juicio político no solo vienen ya de una bancada, ya es algo general. Ahora hemos visto y hemos analizado, porque siempre estamos analizando desde un observatorio, que la Comisión de Educación ya llamó a juicio político al señor Martínez, pero me parece también que ha sido una falta de una ligereza total, la verdad, por parte de la Asamblea, que no hayan efectuado desde hace mucho tiempo atrás juicios que han sido una demanda ciudadana, que han sido prácticamente un pedido de 250 organizaciones a nivel nacional. Entonces, ahora vemos que, lastimosamente, todo este escenario aterrizó en algo tan sensible como es la educación. Escuchaba a Fernando Ponce, a Juan Ponce, de la Flaxo y de la Católica respectivamente, donde denunciaron que este recorte afecta a las universidades cofinanciadas con 4.7 millones, es decir, que no vamos a tener la posibilidad de generar becas para estudiantes con menos recursos. Existe prácticamente una asfixia al sistema universitario. Entonces, una persona que se mete con algo tan sensible como es la educación, como es el futuro, con un viceministro que evidentemente también tiene una cuenta offshore, el viceministro de Finanzas, debemos ser sensatos, ¿no? Dentro de la ley del pacto ético se prohíbe que los directivos o propietarios indirectos de empresas en paraísos fiscales puedan ser funcionarios públicos. Esto, como siempre, con una campaña comunicacional, que es lo único que saben hacer y que es lo que la política pública que ellos han hecho todo este tiempo, desmintieron o lo negaron. Entonces, estamos hablando de un ministro que paga a los tenedores de la deuda y obviamente ese pago, el costo de la oportunidad de no tener liquidez, esa liquidez a mano, ha sido para atender la emergencia sanitaria incuantificable. ¿Usted cree que a partir de esto que reflexiona nuestra invitada, se podría eventualmente allanar el camino para que las organizaciones sociales y ciudadanas se vuelvan a activar en el transcurso de los próximos días frente a estas alertas que usted está generando? Claro que sí. De hecho, hemos ya constituido un manifiesto por la vida, impulsado por algunas organizaciones, 800 organizaciones que se han sumado al manifiesto por la vida, y evidentemente lo que hemos visto es que la gente, ante todo, más allá de la deuda, creemos que primero está la vida, y obviamente dentro de esa vida también tenemos la educación. La educación, como todos sabemos, las ofertas
académicas, las ofertas universitarias del sistema público son importantes para las personas que no tienen recursos. Ahora, quizás con estas medidas, lo que se va a provocar es que los estudiantes tengan que acudir a ofertas privadas, quizás hasta endeudándose con los bancos para poder estudiar, para poder ser profesionales. Eso es lo que no queremos que pase, porque el futuro de un país es la educación. Correcto. Yomaira, gracias por estos minutos. Estamos claros en la postura que usted nos ha señalado, sobre todo en lo que tiene que ver con el diálogo, que es uno de los temas que más se ha promocionado en los casi 3 años de administración del presidente Moreno, y sin embargo, usted nos devela que ese acuerdo de gobernabilidad firmado en el 8 de noviembre del 2018 finalmente no se concretó en la práctica. Se instalaron mesas, pero esas mesas no tuvieron continuidad. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de las siguientes semanas. Gracias por el tiempo, muy gentil, buenos días. Gracias, gracias. Yomaira Gavilanes, investigadora, activista, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora, 7:11.